Seguimos entonces con Arnaldo Villalba. Estará acompañándonos desde Paraguay y conversará acerca del análisis de los hispanismos en el diccionario de la lengua guaraní del Paraguay en la versión corregida y aumentada del 2021. Bienvenido entonces, Arnaldo Villalba. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, por el valioso espacio que nos brindan para poder referirnos brevemente a este trabajo que hemos postulado desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la República del Paraguay, una entidad que trabaja por la atención de todas las lenguas habladas en nuestro país. Como ya mencionó el título de este trabajo, es un análisis sobre los hispanismos en el Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay de la Academia de la Lengua Guaraní, versión corregida y aumentada del 2021, un trabajo que recientemente hemos culminado. Quienes estuvimos involucrados en el desarrollo de esta investigación, estamos quien les habla, asimismo ha acompañado desde la colaboración técnica el señor Abelardo Ayala y Esmilce Ramírez. Hemos trabajado desde la Dirección General de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la República del Paraguay, como ya mencioné. Como introducción al trabajo de investigación, indagar sobre los hispanismos hallados en el diccionario de la lengua guaraní a fin de entender e interpretar las complejidades lingüísticas dadas a partir del contacto del guaraní con el español siempre ha sido para nosotros en la Secretaría de Políticas Lingüísticas un tema crucial de investigación, puesto que es la manera de acercarnos a partir de las herramientas teóricas adecuadas a esa realidad viva del comportamiento lingüístico quizá más extendido a nivel nacional. Entender de qué manera el hablante, en todo este tiempo de casi 500 años de contacto lingüístico cultural, ha ido incorporando los préstamos del español a la lengua nativa, es una forma de dimensionar cuán rico y complejo ha sido y sigue siendo este proceso de contacto e interferencia mutua de ambas lenguas. La metodología que hemos aplicado para esta investigación, por un lado, el enfoque ha sido cuali cuantitativo, cuali porque hemos hecho la identificación, la compilación, la organización, el análisis y la interpretación de los casos de hispanismos hallados en el diccionario de la lengua guaraní de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay, y cuantitativo porque todos estos hallazgos hemos también expresado en números, estadísticamente hablando, en porcentajes, etcétera. La técnica que hemos utilizado es el análisis documental. El instrumento hemos utilizado una matriz de análisis con 4 categorías de estudio. Por un lado, en una primera columna vertical tenemos todas las entradas de los hispanismos hallados en el diccionario. Al lado tenemos el origen en el español, de qué palabra del español provienen estos hispanismos. Al lado, en otra columna, tenemos la definición, el significado de estas palabras en guaraní. Y por último, hemos desarrollado los tipos de préstamos que se han dado en cada uno de estos casos de hispanismos. Y como subcategorías hemos desarrollado 3 grupos grandes, que son, estos préstamos se han dado en 3 dimensiones, en el ámbito léxico, que es el ámbito más rico, en el ámbito morfológico y a su vez en el ámbito sintáctico. La población estudiada, todas las entradas de este diccionario, que son en total 2105 entre palabras y las entradas, las formas complejas, y nuestra fuente, como ya mencioné, es el Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay de la Academia de la Lengua Guaraní en su versión corregida y aumentada del año 2021. Hemos utilizado a esta teórica, a esta lingüista, muy destacada, por cierto, en este ámbito, que es el estudio de los hispanismos en el guaraní, que es la señora Natalia Krivoshein de Canese, que ha hecho una espectacular clasificación de estos tipos de préstamos y ha publicado en el año 1997 en la revista Ñemitún. Entonces, esta clasificación hemos usado para identificar los tipos de préstamos. Aquí simplemente yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de estos tipos de préstamos, cómo hemos hallado los hispanismos
Hemos identificado su origen en el español y el tipo de préstamo que se ha dado en cada uno de estos casos. Por un lado, como ya les mencioné en el inicio, hemos subdividido en tres grupos grandes. En primer término tenemos los préstamos léxicos y aquí he clasificado 5 ejemplos para compartir con ustedes. Primeramente tenemos la palabra buricá, que como ven, esto viene del español borrica y aquí se aplica un tipo de préstamo denominado sustitución de unos fonemas por otros. Como verán, la palabra borrica que se convierte en buricá en guaraní, la B larga se convierte en B, la R que se convierte en R y la O que pasó como U en guaraní al adaptarse a la lengua guaraní, este término que provino del español. Como verán, entre paréntesis también ponemos el origen de qué lengua provino al español también, que luego nos arrojará unos datos también interesantes. El otro ejemplo es, como ven, cono. Es un término del guaraní que proviene de cordón. Como ven, hay también una modificación o una adaptación. Aquí encontramos otro tipo de préstamo que es la supresión de consonante y la adecuación a la estructura silábica. Acá se aplica en esta palabra dos tipos de préstamos. Por un lado, la supresión de consonante, como verán, viene de cordón, la doble consonante, la R y la D, al pasar al guaraní, suprime una de las consonantes, conserva solo la R, que en guaraní es ere, porque en guaraní hay un fenómeno que no se da dobles consonantes juntas. Ninguna palabra contiene dobles consonantes juntas en guaraní. Entonces, para adaptar a su sistema morfológico, rompe esa doble consonante y conserva una sola. También se da una adecuación a la estructura silábica, como ya mencioné, en la terminación. En guaraní hay otro fenómeno que tampoco tiene terminación consonántica. Entonces, esta palabra, cordón, que termina en N, al pasar al guaraní, adaptó a su sistema silábico y suprime la N final y la O que le antecede convierte en O. Esa última sílaba o N del español al pasar al guaraní se convierte en O. Y esto se aplica en varios otros ejemplos, como por ejemplo camió de camión, avión de avión, araminó de almidón, etcétera. El siguiente ejemplo es ahogo en guaraní. Así suena, ahogo, que proviene de ahogo. Ahí sabemos que en el español la H intermedia no suena, la H no tiene sonido. Sin embargo, este es otro tipo de préstamo que es cambio debido a arcaísmo. La lingüista nos habla de que en el castellano antiguo la H tenía sonido y eso se traslada al guaraní, trae su sonido y esto se aplica también en varios otros ejemplos, como por ejemplo hasha, hondita, que se escribe con H, pero sin sonido en el español, y al pasar al guaraní conserva ese sonido del castellano antiguo, según la lingüista. El siguiente ejemplo de hispanismo es vaca, como suena en guaraní, que viene de vaca. Como ven, aquí solamente hubo un cambio de acentuación, que es el tipo de préstamo que refleja este ejemplo. Lo que fue en el castellano una palabra aguda, perdón, una palabra grave o llana pasó al guaraní como palabra aguda, se carga en la última sílaba la voz. Y por último, en este ámbito de préstamo léxico tenemos la palabra rambosá, que viene de almorzar, del español. Aquí se da un cambio de significado, que es otro tipo de préstamo. Es decir, en el español, esta palabra significa la comida del mediodía, como sabemos, pasó al guaraní, rambosá, la misma palabra, adaptada al guaraní, sin embargo, en guaraní significa otra cosa, que es el desayuno. Arambosá es desayuno en guaraní y almorzar, como sabemos, es la comida del mediodía en el español. Es decir, se da un cambio de significado aquí. Pasando al otro grupo de préstamos morfológicos, tenemos el tipo de préstamo donde se da el uso de artículos y pronombres del español al pasar del español al guaraní y tenemos la palabra tú caí, que viene de tú caes. ¿Ven? La palabra tú, que es un pronombre personal, va al guaraní y se convierte en una palabra. Luego tenemos otro tipo de préstamo del ámbito morfológico que es palabras españolas con afijos del guaraní. Es decir, la base es español y se le incorpora un afijo, una partícula del guaraní. Y tenemos la palabra menta-i. Sabemos que menta viene del español, se le agrega un afijo del guaraní que es i, que significa diminutivo, y se convierte en una palabra nueva que sabemos que es una planta medicinal. Luego tenemos palabras del guaraní con afijos del español, que sería del revés, una base guaraní, afijo del español, y tenemos, por ejemplo, la palabra bureza, que viene de buro,
tonto en guaraní, se le agrega una partícula, un afijo del español que es esa, que indica el sustantivo abstracto en el español. Por último, en este grupo, y ya voy cerrando, luego entramos al ámbito sintáctico, tenemos este ejemplo donde se dan palabras compuestas con raíces del español, con otras del guaraní o dos raíces del español. Y extraje este ejemplo que tiene una palabra compuesta con dos raíces del español. Tengo la palabra león peno en guaraní, que proviene de león, león, y pero viene de pelón. Al unir estas dos palabras del español, tenemos leopeno en guaraní. Tenemos este grupo que, por supuesto, es escaso el ejemplo en el ámbito sintáctico porque hemos estudiado un diccionario y tenemos un solo caso aquí, que es el hispanismo de origen sintáctico. Y tenemos el ejemplo de azúcar del campo, una estructura del complemento de preposición del nombre del español, toda una estructura del castellano se traslada al guaraní, mantiene la estructura con algunos elementos del castellano. Lo mismo pasa con Pacobá de oro, ¿eh? La misma estructura, complemento preposicional del nombre del español, sin embargo se usa esa estructura para expresar un término en guaraní. Y ya para ir concluyendo, nosotros hemos constatado en esta investigación que existe una alta presencia de hispanismos en el diccionario guaraní estudiado, palabras provenientes del español de las 2105 entradas encontradas en este diccionario, hemos encontrado nosotros 247 hispanismos, palabras provenientes del español que se usan comúnmente en el guaraní, que en total viene a ser el 12%. Esto demuestra que con el paso del tiempo, la lengua nativa ha venido enriqueciendo su léxico a partir del contacto con el español y que lo ha hecho manteniendo su esencia. Este es un punto importante. Las características fonéticas y morfosintácticas se han reflejado de la lengua guaraní en estos hispanismos. De los 454 cambios que hemos constatado, esto de los 247 hispanismos, hemos constatado un 70% de adaptación, adecuación a su sistema morfológico, fonético y sintáctico del guaraní. Es decir, el guaraní le dio la esencia propia, la característica propia a estos hispanismos. Se constató también que el español ha hecho lo mismo, es decir, prestó también de otras lenguas varios términos, es decir, de los 247 hispanismos que hemos encontrado que provinieron del español, como su nombre lo dice, al guaraní, nosotros hemos comprobado que al español ingresaron de 16 idiomas identificados, 16 idiomas distintos, y ahí obviamente prevalecen el latín, el griego, hasta el arameo, el japonés, el quechua, algunas lenguas nativas también de América. En total, 16 idiomas identificados que han contribuido en el léxico del español para que del español ingresen al guaraní esta cantidad que hemos hallado en el diccionario. Agüiyebete es una expresión de agradecimiento en guaraní. Muchísimas gracias por la atención. Excelente, excelente ponencia. Muchísimas gracias, Arnaldo Casco, por tu participación. Digamos que introducir todas y cada una de estas gramaticales formas de ver el idioma, pues no debe ser nada sencillo. Sin embargo, quiero preguntar, ¿qué impacto ha tenido los hispanismos en la estructura gramatical del guaraní paraguayo? ¿Cuál es ese gran impacto? Eso vemos reflejado en todos los ámbitos y niveles de uso de la lengua guaraní y cada vez más, porque yo creo que la influencia del español se refleja cada vez más en el guaraní paraguayo que hablamos. Entonces, ha tenido siempre, como hemos constatado en estos ejemplos, sin embargo, si nosotros llegásemos a estudiar el uso cotidiano, el uso real, porque aquí estudiamos el diccionario, donde uno supone que se depura la lengua, etcétera, se hace una selección, vamos a encontrar una presencia mucho más del español en el guaraní que hablamos, sobre todo en la actualidad en la lengua guaraní. Y eso encontramos en todos los niveles, ya sea en el nivel fonético, morfológico y en la estructura gramatical también, ni qué decir como estás mencionando.
súper interesante este tema. Además que yo amo todo lo que tiene que ver con otras lenguas y otros aprendizajes. Así que para mí ha sido súper nutrido cada una de las cosas. Quería tomar nota de todo lo que tenía por allí, pero ya después le diré a mi equipo que me haga llegar esa bonita presentación para ir aprendiendo un poco más. Muchísimas gracias entonces a Arnaldo Villalba por su disertación en la tarde de hoy. Muchas gracias. Seguimos entonces, gracias a usted, seguimos entonces y le damos el pase